Ahora, hermanos, obviamente el Señor está presuponiendo aquí que todos aquellos que profesen ser cristianos deben ser miembros de una iglesia local, porque nadie puede ser excluido si no ha sido primero incluido. Mis hermanos, la membresía de la iglesia local no es opcional para el cristiano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tengo un pastor amigo que dice, si tú profesas ser cristiano y no perteneces a ninguna iglesia local, deberías estar en un banco de órganos. Porque todos los miembros del cuerpo están unidos a un cuerpo. Nunca hemos visto, ¿verdad?, una mano andando sola por ahí. Como vimos en el día de ayer, la iglesia ocupa un lugar central, un lugar importantísimo, vital en el plan redentor de Dios, y debe ocupar un lugar central en la vida de todo cristiano. En ella el creyente es pastoreado, es cuidado, nutrido. Es en la iglesia donde ponemos nuestros dones en operación, donde podemos llevar a cumplimiento todos esos deberes que aparecen en el Nuevo Testamento de unos a otros, alentados unos a otros, exhortados unos a otros, servíos unos a otros, orad unos por otros. Nadie podrá desarrollar y mantener una vida espiritual estable, saludable y balanceada a menos que sea parte activa de una iglesia local. Sin embargo, a pesar de lo importante que es la iglesia para el creyente y para el testimonio de la verdad en el mundo, mis hermanos, seamos francos. La iglesia de este lado de la eternidad está muy lejos de ser una comunidad perfecta. Y eso lo evidencia el mismo texto de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, Cristo está presuponiendo que es muy probable que en la iglesia alguien peque contra ti. Eso va a pasar. Los miembros que componen la iglesia no son perfectos. Cada uno de ellos se encuentra en un proceso de madurez y crecimiento que no siempre será indoloro. Nosotros vivimos en un edificio de apartamentos de varias plantas, no sé cómo se dice aquí, de varios pisos. Estamos en un séptimo piso, en una séptima planta. Y resulta que las personas que han comprado ya en 2 ocasiones diferentes el apartamento que está encima del nuestro, precisamente encima del nuestro, lo han remodelado 2 veces. Remodelaciones de meses. Eso es incómodo. Mire, tener una gente encima del techo de uno, boom, 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 el día entero, eso es incómodo. Cuando el apartamento al lado tuyo, arriba de ti, abajo de ti, lo están remodelando, hay un momento que uno quiere de verdad coger un avión y irse. Bueno, déjame decirte algo, al hermano tuyo que está al lado de ti lo están remodelando. Y eso tiene sus inconvenientes. Eso tiene sus inconvenientes. Estamos en remodelación. Y cuando los creyentes no están conscientes de esa realidad, en vez de beneficiarse de ser parte de una iglesia, muchas veces terminan encontrando en la iglesia muchos tropiezos innecesarios al haberse forjado expectativas irrealistas que fueron luego frustradas. ¿Cuál es la realidad de la iglesia de este lado de la eternidad? Mientras se encuentre militando en este mundo caído, ¿cuáles son las expectativas que nosotros deberíamos tener con respecto a la iglesia? No el ideal de lo que nosotros quisiéramos, sino de lo que la iglesia es. Bueno, ese es el tema que yo quisiera considerar con ustedes en esta noche. Y honestamente, déjenme adelantarles algo. Yo tengo un propósito esta noche. Yo quiero que usted salga hoy de aquí enamorado de la iglesia local. Ese es mi propósito. Si yo no logro eso, yo fracasé. Yo quiero enamorarte de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo.
Y yo creo que hay creyentes que aunque no lo dicen con la boca, la actitud que tienen es, Señor, contigo hasta el fin del mundo. Pero a la esposa tuya no la aguanto. Pero yo quiero que tú salgas esta noche de aquí con una idea diferente. La iglesia es algo glorioso, con todas sus imperfecciones, con todas sus debilidades, comenzando por los mismos pastores. Amén. No sé, tal vez Carlos es perfecto, pero por lo menos de esta parte para acá, bueno, perfecto no es, he equivocado como 10 veces con el nombre mío. Hermanos, ¿cuál es la realidad de la iglesia? Bueno, yo quiero mostrarle 3 aspectos de la realidad de la iglesia en este mundo caído, la realidad de la iglesia de este lado de la eternidad. En primer lugar, la realidad de su composición mixta, la realidad de su composición mixta. Idealmente hablando, las iglesias locales deberían estar compuestas únicamente por creyentes, por personas que han sido transformadas por el poder de Dios, que han experimentado un nuevo nacimiento. Esa es una de las diferencias fundamentales entre el pueblo de Dios del antiguo pacto y el pueblo de Dios en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, todos los israelitas circuncidados pertenecían al pueblo de Dios, independientemente de la condición de su corazón. No todos eran salvos, obviamente. Sin embargo, todos disfrutaban de los privilegios, de los beneficios de ser parte del pacto, de ser parte de la nación con la que Dios había hecho un pacto. Pero en el libro de Jeremías, Dios anuncia la llegada de un nuevo pacto, muy diferente del anterior. Dice Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Dios dice claramente, este nuevo pacto va a ser diferente del anterior, porque en este pacto que Dios va a hacer, en el que estamos ahora nosotros envueltos, dice, yo daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Todas las personas que pertenecen al nuevo pacto han sido regeneradas, tienen la ley escrita en el corazón, de manera que ya no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Todos los que realmente componen la comunidad de Dios en el nuevo pacto son personas perdonadas, son personas regeneradas, son personas que conocen al Señor. Así que idealmente hablando, todos los miembros de la iglesia que son miembros del nuevo pacto deberían ser cristianos. En 1 Corintios, Pablo le escribe diciendo, Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como Pablo describe la iglesia de Corinto. Es obvio que Pablo tenía en mente a un grupo de creyentes. Es por eso, hermanos, que en nuestra iglesia, cuando alguien quiere ser miembro, los pastores los entrevistamos y tratamos de verificar que ciertamente hay evidencia en la persona de que entendió el evangelio, de que hay frutos de conversión, frutos de salvación en su vida, y luego que los pastores ya entrevistamos a la persona, lo traemos delante de toda la iglesia, porque es la iglesia la que recibe a los miembros, y les damos una oportunidad a los hermanos, por lo menos de un mes, para saber si alguien en la iglesia tiene alguna objeción con respecto a que esta persona sea bautizada y recibida como miembro de la iglesia. Nosotros no queremos que sean creyentes maduros los que entran a la iglesia, pero que sean creyentes. Obviamente no pueden ser creyentes maduros porque se acaban de convertir. El Señor dice claramente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. No es al revés.
bautizándolos y enseñándoles. Pero sí que manifiesten los frutos de un verdadero arrepentimiento y de fe en el Señor. Sin embargo, hermanos, por más cuidadosos que seamos los pastores, ninguna iglesia del mundo puede garantizar que un inconverso no va a entrar en la membresía. Eso es imposible. Nuestro juicio es falible. Nuestro conocimiento es limitado. Nosotros podemos evaluar los frutos externos de una persona, pero no podemos ver el corazón. Es por eso que en el proceso de la disciplina eclesiástica, Cristo mismo establece la posibilidad de excluir de la membresía a algunos que habían sido previamente incluidos, y Cristo mismo dice, ténganlos por gentil y publicano. Aún durante la época apostólica, inconversos se colaron en la vida de la iglesia. Simón el Mago fue bautizado por el apóstol Pedro. Y algunos inconversos llegaron al liderazgo. Hermanos, yo le doy gracias al Señor de que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir en una de sus cartas: os saluda Demas, mi colaborador. Y en otra carta tuvo que escribir: Demas me ha desamparado amando este mundo. Y uno se pregunta, Pablo, un hombre con tanto discernimiento, ¿no pudo darse cuenta que Demas era un falso? Cuando se reunían Timoteo, Tito, Epafrodito, Pablo y Demas a orar, ¿no era evidente que las oraciones de Demas eran huecas? ¿No? ¿A Pablo se le pasó? Y lo que es todavía más extraño, Pablo recibía revelaciones directas del Señor. ¿Por qué Dios, el Señor Jesucristo, no le dijo a Pablo: Pablo, cuídate de Demas, es un falso? Cristo dejó que Demas llegara al equipo pastoral de Pablo. Y el Espíritu Santo quiso que eso quedara registrado en el Nuevo Testamento, para que la iglesia del Señor a lo largo de todos los siglos supiera que eso es posible. Es por eso que las cartas del Nuevo Testamento no asumen que todos los que pertenecen a la iglesia son creyentes. ¿Recuerdan lo que citamos 1 de Juan capítulo 2 versículo 19? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Queridos hermanos, esa es una realidad que afecta la vida de la iglesia de este lado del cielo. Hay inconversos en la iglesia que son miembros, en la mayoría de las iglesias. Por más clara que sea la predicación de la palabra, por más cuidadosos que sean los pastores al examinar la profesión de fe, ninguna iglesia bajo el cielo puede garantizar 100% que todos los que pasen a ser miembros serán creyentes. Pero en segundo lugar, tenemos que considerar de la iglesia la realidad de su lucha, la realidad de su composición mixta, pero también la realidad de su lucha. No todos los pecados que afectan a la iglesia son cometidos por inconversos dentro de la iglesia. Así como debemos tomar en cuenta que hay inconversos a veces en la iglesia, también debemos tomar en cuenta que los creyentes en Cristo, regenerados, santificados y todo lo que usted quiera, están en una lucha, están en una guerra espiritual. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6 versículos 10 al 13. Pablo dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en un campo de batalla, estamos enfrentando un enemigo muy poderoso. La buena noticia es que los recursos que el Señor nos ha dado también son muy poderosos. Fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. Tanto la fuerza como la armadura provienen del Dios Todopoderoso, y tanto una cosa como la otra están a nuestra disposición para que podamos retener nuestra firmeza hasta el final del combate, pero que a nadie se le ocurra enfrentar a este enemigo en sus propias fuerzas y mucho menos tomarlo a la ligera. Queridos hermanos, amados hermanos, Satanás no está jugando a la guerra. Es un enemigo cruel y su foco de ataque es la iglesia. El diablo no se ocupa de los bares. El diablo no se ocupa de los prostíbulos. Esos son suyos. Nosotros somos sus enemigos. Al diablo no le importan en lo más mínimo las iglesias apóstatas. Esas también son de él. ¿A quiénes ataca Satanás? A esos mismos hombres y mujeres a quienes Pablo exhorta vestirse de toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es a los miembros de la iglesia de Éfeso a quienes Pablo dirige esta exhortación, porque la iglesia es el blanco de ataque del enemigo. Él ya no puede robarnos la salvación, gloria al Señor por eso. Esa salvación la compró Cristo con el precio de su sangre. No, Él no la puede robar, pero sí puede tratar de dividirnos, sí puede tratar de frenar nuestro crecimiento espiritual, desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo, de la obediencia, todo lo que sea necesario con tal de minar nuestra utilidad en el reino para que vengamos a ser motivo de escarnio para el pueblo de Dios y para el Evangelio. Mis hermanos, todavía no hemos llegado al cielo. Estamos en un campo de batalla luchando contra el diablo, contra el mundo, contra el pecado que todavía mora en nosotros. Si nos descuidamos, tarde o temprano sufriremos el daño y ocasionaremos que otros sufran también. Piensa por un momento en muchos de los problemas que tú has tenido en la iglesia. No, pastor, yo no he tenido ni un solo problema. Wow. Qué bueno, hermano, pero para aquellos pobres mortales que sí lo han tenido, te vas a dar cuenta que todos o muchos de esos problemas han sido ocasionados por el pecado de otro. Y muchos de esos pecados los cometen cristianos que pecan contra ti. Si tu hermano peca contra ti, dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, porque de lo contrario vamos a salir heridos. Sin embargo, esta es una moneda que tiene dos caras. Nosotros no podemos dejar de ver la lucha en la que todos los cristianos estamos envueltos, pero hay otra realidad que yo quiero poner delante de vuestros ojos, porque es una realidad que muchas veces pasamos por alto. Ya dijimos la realidad de la composición mixta de la iglesia, ya hablamos de la realidad de la lucha de la iglesia, pero no pasemos por alto la realidad de la victoria de la iglesia. La victoria de la iglesia. Seguramente muchos aquí han escuchado de ese profesor que muestra a sus alumnos una cartulina blanca con un punto en el centro y le pregunta a los alumnos, ¿qué tenemos aquí? Todos responden, un punto. Y el profesor les dice, qué injustos son ustedes. No, aquí hay toda una cartulina blanca, pero ustedes solo vieron el punto negro. Eso parece que, ¿verdad? Que es como parte de la naturaleza humana, ver el punto negro. Eso es lo que sobresalta. Nos concentramos en lo negativo y fácilmente perdemos de vista todo lo que se está haciendo bien. Por eso, cuando pensamos en el pueblo de Dios, vamos a ser honestos otra vez. Cuando pensamos en el pueblo de Dios, muchas veces lo primero que suele venir a nuestras mentes es el punto negro en la cartulina. ¿Saben por qué? Porque el resto lo damos por sentado. Por ejemplo, todo creyente debería llegar temprano a la iglesia. Todo creyente. A menos que una causa justa, ¿verdad?, se lo impida. Pero todos deberíamos ser puntuales. Yo le decía a los hermanos cuando dimos la
la charla de educación, que una de las características que tenemos los dominicanos es que nosotros somos increíblemente puntuales. Me imagino que en México debe ser igual. Cuando tú invitas a un dominicano a una reunión que comienza a las 8, él llega a las 9 en punto. Ahora, nosotros somos cristianos, por encima de ser mexicanos, por encima de ser dominicanos, y si decimos una hora debe ser, como decimos nosotros allá, hora cristiana. Ahora, hay personas que llegan tarde al culto y los hermanos se dan cuenta. Ahora, ¿cuántas veces tú te has visto a ti mismo dándole gracias a Dios por todos los que son puntuales? Señor, gracias por esos hermanos que hacen provisión para estar en su iglesia a tiempo. No lo notamos. No lo notamos porque ellos están haciendo lo que estaban supuestos a hacer. Y eso puede aplicarse a muchas otras áreas en la vida de la iglesia. Mis hermanos, nosotros debemos hacer el esfuerzo consciente de estar más al acecho de aquellos motivos por los que debemos darle gracias a Dios. Por la iglesia, por los hermanos que componen la iglesia, y luchar contra esa tendencia de concentrarnos únicamente en lo malo. Y en ese sentido el apóstol Pablo es un ejemplo. Busquen todas las cartas de Pablo, excepto Gálatas. Pablo comienza sus cartas siempre diciendo: yo doy gracias a Dios por ustedes. Yo a veces me pregunto, si yo hubiera escrito la carta a los Corintios, yo hubiera comenzado diciendo: yo le doy gracias a Dios por la forma como Dios los ha bendecido con toda gracia, a los Corintios. Pero no solamente debemos estar más atentos a esos motivos visibles de acción de gracias, sino que también debemos estar conscientes, mis queridos hermanos, de que nuestros hermanos a nuestro alrededor, al igual que nosotros, están peleando diariamente una batalla en la que obtienen grandes victorias que nadie ve. Siempre la iglesia está llena de hipócritas. Piensen esto. Piensen esto. ¿Cuántos hermanos llegan? Yo no sé aquí, pero en Santo Domingo pasa que a veces uno va al banco y cuando uno llega al counter, al cajero, bueno, sí, pero exacto, al cajero, ahí está una joven muy bonita, bien mal vestida, y uno tiene que decirle: vine a hacer un depósito. Eso nadie lo vio. El hermano que quitó la vista para no ver lo que no debía ver, nadie lo vio. Eso fue algo que sucedió entre él y Dios. El hermano que estaba viendo televisión y salió de repente una escena que él no debía ver, inmediatamente cambió el canal. El hermano que cerró sus labios para no descargar su ira contra ese conductor imprudente que se metió en vía contraria y casi te arrolla. Y el hermano estaba a punto ya y dijo: no, yo soy cristiano. Aquel otro que se levantó de madrugada para tener comunión con el Señor, para orar por su iglesia, para orar por sus hermanos, por la obra de Dios en sentido general. Hermanos, esas cosas nadie las ve, excepto Dios. Yo quiero que ustedes piensen en todas las victorias que los hermanos de tu iglesia tienen cada día, que tú ni te enteras. Son grandes victorias, obtenidas con gran determinación y en dependencia de Dios. Mis hermanos queridos, el pecado suele hacer ruido. Y fácilmente podemos llevarnos la impresión de que todo se está cayendo en pedazos. Como Elías: Señor, solo yo he quedado. No, Elías, eso no es verdad. Eso no es verdad, Elías. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, pero tú no lo sabías. Tú no lo sabías.
La realidad de la obra que Dios está haciendo en medio nuestro, mi querido hermano, mi querida hermana, es mucho más amplia de lo que nuestros ojos ven. Sí estamos en una lucha. Lamentablemente algunos han sido heridos y seguramente no serán los únicos. Pero mira a tu alrededor, mi hermano. Mira a tu alrededor. Porque hay muchos aquí en esta iglesia en Juárez, que tienen años corriendo la carrera. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? 35. Como 35 años. Hay personas aquí que seguramente tienen 30 años, 20 años, 15 años, 10 años. Corriendo la carrera con mucha dificultad, a veces a campo traviesa. Y siguen corriendo, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabes qué es eso, mi amado hermano? Una muestra tangible del cuidado y la protección de Dios sobre su iglesia. Una muestra tangible del cuidado de Dios sobre sus hijos. Y a la luz de esa realidad, ahora nos preguntamos, entonces, ¿cuál debería ser nuestra expectativa de la iglesia en este mundo caído? Tomando en cuenta la realidad de su composición mixta, tomando en cuenta la realidad de su lucha, tomando en cuenta la realidad de su victoria, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué debemos esperar de la iglesia? Bueno, en primer lugar, hermanos, estas cosas nos enseñan que no debemos tener una expectativa romántica con respecto a la iglesia. Algunos llegan a la iglesia pensando que encontraron la sociedad perfecta. Por fin, aquí todos se aman. Aquí nadie juzga al hermano. Aquí no hay chismosos. Todos están deseosos de servir a los demás. Aquí no hay egoísmo, aquí no hay orgullo. Cuando llegues a un sitio así, pellízcate, estás dormido o estás muerto y no lo sabías, no te habías enterado, llegaste al cielo. Hermanos, eso no es real, como lo muestran claramente las cartas del Nuevo Testamento. Todos los principios que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento para solución de conflictos dentro de la iglesia, asumen que van a haber conflictos dentro de la iglesia. Pensemos por un momento en el contexto de la iglesia. Todos estamos aquí lidiando con nuestros pecados, no lo olviden, estamos en remodelación. Sometidos a una amplia gama de tentaciones en diferentes niveles de crecimiento espiritual, en diferentes condiciones espirituales. Hay hermanos que están encendidos en fuego, hay otros que están languideciendo a punto de morir en la misma iglesia. Provenimos todos de trasfondos culturales, trasfondos sociales, educacionales, económicos diferentes. Lo que tal vez para ti es una mala educación, para el hermano es la cosa más natural del mundo. Por eso es que Mark Dever dice, tú quieres saber si tu nueva vida es real, comprométete con un grupo de pecadores salvados, intenta amarlos, no lo hagas durante semanas ni durante meses, hazlo durante años y entonces descubrirás si tú amas a Dios o no. Haz la prueba. Entre nosotros hay nuevos creyentes que todavía tienen trazas de su antiguo patrón de vida. Hay otros que han llegado con mucho entusiasmo, pero con poca sabiduría. Tenemos viejos creyentes que ya han olvidado los conflictos que experimentaron cuando todavía eran jóvenes en la fe. Otros que están anquilosados, demasiado familiarizados con cosas que todavía entusiasman a los nuevos creyentes. Ya se te pasará.
tengo contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Imagínate a una esposa que le dice a su marido: mi amor, déjame decirte algo. Mira, yo voy a seguir planchando tus camisas, yo voy a seguir haciéndote la lavandería, voy a hacerte la comida, voy a atenderte. Yo voy a hacer todo lo que una esposa modelo debe hacer. Ahora déjame decirte algo para que estemos claros. Yo estoy enamorada de otro hombre. El esposo no le va a decir: bueno, pero por lo menos vas a seguir haciendo todas las otras cosas. Eso es lo que estaba pasando en Éfeso. Ellos estaban haciendo las mismas cosas, pero no con el mismo corazón. Esa es la iglesia en el mundo real. Ahora, por esa razón no deberíamos asumir una postura cínica con respecto a la iglesia, una postura pesimista con respecto a la iglesia. Esos mismos que llegan a la iglesia con una visión romántica son los que generalmente se van despavoridos cuando ven la realidad. No es como pensaron al principio. Y luego escuchamos a ese tipo de personas hablar de la iglesia con mucha amargura y resentimiento. En los años que yo tengo siendo pastor y aún cuando tengo que viajar a otros lugares, las cosas que yo oigo de la gente hablando de la iglesia, es horrible. Es horrible, personas que están quemadas. La iglesia está llena de hipócritas. Por eso yo he decidido no pertenecer a ninguna iglesia local. Yo no sigo a hombres. Yo sigo a Cristo. Es que si tú sigues a Cristo, debes hacer lo que Él dice. Y Él dice que tú debes pertenecer a una iglesia. Queridos hermanos, la iglesia continúa siendo la sociedad de los redimidos, el cuerpo de Cristo, la comunidad sobre la cual Dios tiene sus ojos, el instrumento por medio del cual Dios proclama, sostiene, mantiene la verdad en el mundo. Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Esa iglesia imperfecta. Es el lugar donde Cristo manifiesta su gloriosa presencia cuando 2 o 3 se congregan en su nombre. Wow. Cristo viene y se hace presente en su iglesia. Eso no sale por internet. Eso no sale en la grabación. Hay que estar aquí. Cuando Cristo se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, hay que estar aquí. Eso no se experimenta en ningún otro lugar. Estar en la iglesia en el día del Señor, con el pueblo del Señor, escuchando la palabra del Señor. No hay nada que sea más valioso que eso. Eso es glorioso, hermanos. Eso es glorioso. Es en la iglesia donde operan los dones que Cristo da a su pueblo para edificar a sus santos. Ese es el pueblo con el que tenemos comunión ahora y con el que tendremos comunión por toda la eternidad. Sí debemos tener una expectativa realista de la iglesia de este lado de la eternidad, pero no una perspectiva pesimista de la iglesia. A lo largo de los siglos, la iglesia de Cristo ha tenido que pelear muchas batallas. Muchos han celebrado anticipadamente la desaparición de la iglesia. Pero me encanta como dice alguien: han repicado las campanas, han anunciado su muerte, han publicado la esquela mortuoria, pero el cadáver nunca ha aparecido. La iglesia sigue aquí.
Porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Él va a cumplir su promesa. A veces los creyentes leen ese texto: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y se imagina la iglesia, ¿verdad?, en un rinconcito allí tratando de protegerse de los ataques del diablo. No, hermanos, lo que ese texto enseña es exactamente al revés. Es el diablo que está tratando de que la iglesia no penetre. Son las puertas del Hades las que no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está allí atacando la ciudadela del infierno, sacando esclavos, sacando cautivos y libertándolos con el evangelio en el nombre de Jesucristo. Y nadie podrá impedir que la iglesia haga eso. Es en ese contexto, hermanos, que nuestro Dios y Padre está obrando en nuestros corazones para conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que esos problemas que te desaniman de la iglesia son los que Dios está usando para transformarte? Ese es el cincel. Examinen cada aspecto del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5:22. Y ustedes se van a dar cuenta que todos crecen únicamente en medio del problema. El fruto del Espíritu es amor. Ajá, ¿amor a quién? Amor al que te cae bien, amor al que te sirve, amor al que es incondicional contigo. No, eso no es un fruto del Espíritu, porque hasta los impíos aman a la gente que los aman. El fruto del Espíritu es amar al que no es amable. El fruto del Espíritu es amor, gozo. No cuando tienes un buen sueldo, una buena salud, un buen coche. Es gozo en medio de la dificultad. Ese es el fruto del Espíritu. Hay un dato curioso en el Antiguo Testamento. El dato curioso es que cuando Dios ordenó que construyeran el templo de Salomón, dio una directriz de verdad curiosa. Él decía: yo quiero que corten la piedra en la cantera exactamente como va a encajar dentro de la construcción del templo, porque yo no quiero que durante la construcción del templo haya ruido. Así que cortaban la piedra en la cantera, la traían al templo y colocaban la piedra en silencio, sin ruido, construyendo el templo de Salomón. Y un teólogo puritano decía: eso es exactamente lo que está pasando con la iglesia. Nosotros somos piedras vivas. El problema es que aquí estamos en la cantera. El ruido está aquí. Pero cuando lleguemos allá, vamos a ver un templo que se va a hacer en silencio y sin ruido. Pero aquí hay ruido. Problemas vendrán. Algunos quedarán postrados en el camino sirviendo de escarnio al evangelio y al pueblo del Señor, pero aún así Cristo seguirá edificando a su iglesia, porque Él se comprometió a presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, una iglesia que será santa y pura. Y Cristo verá eso. Cristo seguirá usando hombres y mujeres débiles para hacer su obra. Y mis hermanos, todos nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa empresa para la gloria de Dios y la expansión de su reino. Yo quiero ahora llevarnos al futuro. Yo quiero ahora ayudarte a contemplar la iglesia, no como la iglesia es, sino como la iglesia será. Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Y por favor, hermano, activa tu imaginación. Apocalipsis es un libro apocalíptico, literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica se vale de muchas figuras para impactar nuestra imaginación. ¿Qué te impacta más? ¿Que salga un
titular mañana en el periódico que diga, bueno, voy a decir por lo menos República Dominicana, porque tal vez México es diferente. Un titular que diga, la corrupción ha llegado a todos los niveles del gobierno. O un titular que diga, el pulpo de la corrupción arropó al palacio. ¿Cuál titular te impacta más? El pulpo de la corrupción. Bueno, eso es lo que hace Apocalipsis. Apocalipsis nos habla en figuras que despiertan nuestra imaginación. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿No puedes tú amar a esa esposa ahora? Porque si no puedes amarla ahora, tal vez tú no vas a estar ahí. Apocalipsis 21. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. ¿De qué está hablando Juan aquí? De la iglesia. Por favor, hermano, no es que vamos a vivir en una ciudad cúbica. No. Juan está describiendo la iglesia. Noten el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la iglesia. Y ahora Juan, en un lenguaje simbólico, va a comenzar a describir la iglesia futura, la iglesia glorificada, como si fuera una ciudad extraordinaria. Y dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Eso será la iglesia. Por eso dice Juan aquí que está fundada sobre los 12 apóstoles. ¿Qué es lo que está fundado sobre los apóstoles? La iglesia. ¿Y por qué dice el texto que la ciudad tenía una forma cúbica, que dice que la anchura, la altura era igual? Hermanos, la escritura debe interpretarse con la misma escritura. ¿Qué es lo único que hay en la Biblia que tiene forma de cubo? Lo único que hay en la Biblia que tiene forma de cubo es el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo. Lo que Juan está diciendo aquí es que cuando la iglesia esté en gloria, cuando la iglesia esté glorificada, mis hermanos, nosotros seremos el lugar santísimo. Estaremos en la presencia misma de Dios. Y la iglesia será perfecta. Pudiéramos nosotros comenzar a contemplar ese final glorioso con los ojos de la fe, de tal manera que nuestros corazones se llenen de admiración adelantada por la iglesia, por esa iglesia que compartirá de ese modo la gloria de Dios. Hermanos, ¿podemos nosotros mientras tanto comprometernos con nuestra iglesia local, poner nuestros dones en operación, apoyar su liderazgo, apoyar su ministerio con nuestros recursos, hacer todo lo posible para que la iglesia siga avanzando en madurez, dando testimonio del evangelio para la gloria de Dios? El problema es que muchas veces nosotros nos divorciamos emocionalmente de la iglesia y comenzamos a ver la iglesia como algo que está fuera de nosotros. ¿Alguna vez te has puesto a pensar
que tú eres parte del problema de tu iglesia y que tú eres parte de su solución. En la iglesia no hay amor. ¿En cuál iglesia? En la tuya. Tú te imaginas a un esposo, a un señor, perdón, que está en un parque y de repente llega otra persona que no se conocen entre sí, comienzan a hablar y de repente pasa una mujer y este hombre le dice al otro hombre: ¿tú ves esa mujer que está allí? A mí me da una pena. ¿Y por qué te da pena? Oye, porque esa mujer tiene un matrimonio tan desgraciado, pero desgraciado. Esa mujer es infeliz, tiene un matrimonio, pero miserable. ¿Y tú cómo lo sabes? Ah, porque yo soy su esposo. Oye, escúchame. La gente dice, la iglesia, la iglesia, ¿y cuál iglesia? Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte del problema y tú eres parte de la solución. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude a cultivar una pasión creciente por la iglesia, en la misma medida en que se acrecienta nuestra pasión por Él. No se puede tener pasión por Jesús sin tener pasión por su cuerpo, sin tener pasión por su esposa, por esa esposa por la que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Nosotros vimos en aquella ocasión que Corinto era una ciudad griega de gran importancia en los días del Nuevo Testamento y cómo Dios estableció allí una iglesia en el segundo viaje misionero de Pablo. Durante el año y medio que Pablo se encontró en la ciudad ministrando la palabra, se añadieron grandes multitudes a esta iglesia. Lamentablemente, muchos de los miembros de la iglesia en Corinto habían arrastrado consigo algunos de los aspectos más dominantes de su cultura. Seguramente muchos de ustedes saben que los griegos se distinguían por su afición, por su tendencia a la filosofía y a la retórica, es decir, el arte de la elocuencia, de hablar bien, de argumentar bien. Y las personas solían alinearse en torno a los maestros de su preferencia. Y lo mismo estaba sucediendo en la iglesia. Algunos de los miembros de la iglesia en Corinto habían desarrollado una especie de lealtad y de admiración por ciertos predicadores mientras menospreciaban a los otros, de manera que la iglesia estaba internamente dividida. Primera a los Corintios capítulo 1 versículos 10 al 12. Primera a los Corintios capítulo 1 versículos 10 al 12. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pablo conocía muy bien lo que el cáncer de este espíritu sectario y divisivo puede hacer en una congregación. Y es por eso que le dedica casi un quinto de la carta a tratar con este asunto. Desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 3, versículo 23, el tema de la carta es la división en la iglesia. Y ese es el pasaje que nosotros vamos a comenzar a estudiar en la mañana de hoy. Ahora bien,
Cuando se habla del tema de la división en las iglesias, suele ocurrir algo curioso. Y es que todo el mundo, o sea, todos los creyentes, todos los cristianos, estamos de acuerdo en que las divisiones entre nosotros es un asunto bien serio, pero al mismo tiempo pocos se sienten responsables del problema. Todos estamos de acuerdo, esto es un problema serio, pero pocos nos sentimos responsables del problema. Por eso yo le oraba al Señor y le sigo orando al Señor que el Espíritu Santo aplique su palabra donde tenga que aplicarla. Déjeme poner esto de otra manera. Es casi imposible que un creyente verdadero, salvado por la sangre de Cristo, procure intencionalmente dividir su iglesia. Eso es muy improbable. Ahora, mis hermanos, lo cierto es que cualquiera de nosotros, óigame bien, y digo cualquiera de nosotros, incluyéndome, no como una forma de hablar, me estoy incluyendo. Cualquiera de nosotros puede ser un instrumento del diablo para dividir la iglesia. Cualquiera de nosotros puede ser un instrumento de división en un momento dado. Y lo terrible es que cuando eso ocurre, no solo no nos vemos a nosotros mismos como instrumentos del maligno para hacer daño en el pueblo de Dios, sino que hasta podemos llegar a pensar que en realidad estamos haciendo un bien. Nosotros estamos señalando lo que nadie parece estar viendo. Y hasta que no me hagan caso voy a hacer una campaña en la iglesia. A mí me van a oír por el bien y la santidad de la iglesia. Increíble. De ahí, mis hermanos, la enorme importancia de este pasaje. La enorme importancia de este pasaje. Hay aquí por lo menos 7 enseñanzas fundamentales con respecto a la importancia de la unidad en la iglesia. Aunque por causa del tiempo en esta mañana solamente vamos a ver 3, el resto la veremos en nuestro próximo estudio. La primera enseñanza que nosotros vemos en este pasaje es que la verdadera unidad dentro de la iglesia solo es posible cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida y de nuestro ministerio. La verdadera unidad solo es posible cuando Cristo nuestro Señor es el centro, es el corazón, es la esencia, es el foco de nuestra vida y de nuestro ministerio. Ya vimos en los versículos 10 al 12 cómo estos hermanos tenían divisiones diciendo yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y dice Pablo en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Imagínense ustedes, Pablo era toda una figura en la iglesia primitiva y algunos podían decir, bueno, yo no sé tú, pero a mí me bautizó Pablo. Y dice, yo le doy gracias a Dios de que yo no fui a Corinto a bautizar. Versículo 16, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ya Pablo había dicho en el versículo 9 que estudiamos la vez anterior, que el cristiano es una persona que ha sido llamada a tener comunión con Jesucristo. Dice en el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. He ahí, mis hermanos, la manera más simple, la manera más sencilla de definir lo que es un cristiano.
Es un hombre, es una mujer que por medio de la fe y el arrepentimiento ha colocado a Cristo en el centro de su vida, ha puesto toda su confianza únicamente en Cristo, no solo para la salvación de su alma, sino también para su preservación y para su santificación. Y cuando en una comunidad de cristianos todos estamos luchando en dependencia del Espíritu de Dios para que Cristo continúe siendo el centro de nuestra vida, el centro de nuestro ministerio, el centro de nuestra predicación, el centro de nuestra alabanza, eso produce unidad y armonía entre sus miembros. A.W. Tozer, en su libro La búsqueda de Dios, lo ilustra de esta manera. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí 100 pianos. No sé cuántos recuerdan hace unos años atrás en una de las Olimpiadas, en la presentación, no recuerdo dónde fue, pero habían como 100 pianos tocando al mismo tiempo. Imagínense que nosotros queremos afinar 100 pianos. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es afinar un piano y luego el otro con este, 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 y así con los 100. Pero esa no es la manera más efectiva de afinar 100 pianos. La manera más efectiva es tomar un piano que esté bien sintonizado, un piano que esté bien afinado, y afinar los 100 con ese mismo piano de referencia, ¿verdad que sí? Esa sería la manera más sabia, la manera más lógica de afinar 100 pianos. Bueno, ahora dice A.W. Tozer, del mismo modo, 100 personas que están todas adorando a Dios con la mirada fija en Cristo, están perfectamente unidas unas con otras, porque todos estamos afinados con el mismo piano. Mucho más, dice Tozer, que otras 100 que al parecer adoran unidas, pero cada uno con sus pensamientos puestos en cualquier otra parte. Y eso era precisamente lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Muchos habían desplazado a Cristo del centro de sus vidas y estaban colocando allí a los líderes humanos de su preferencia, aunque es obvio que estos líderes no estaban alentando ni estaban promoviendo ese tipo de lealtad hacia ellos. Algunos miembros de la congregación proclamaban ser seguidores de Pablo, el que fundó la iglesia y su primer pastor. Otros decían ser seguidores de Apolos, el mismo hombre a quien Pablo movió a ir a Corinto luego de su partida para que se hiciera cargo de la iglesia, y el cual se distinguía por ser muy buen predicador. Era un hombre con mucha elocuencia, podía plantear muy bien la palabra. Luego estaba la facción de Pedro o de Cefas, formada probablemente por los creyentes que venían de un trasfondo hebreo. Y finalmente los que se decían ser seguidores de Cristo. Bueno, pues yo ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. Yo soy de Cristo. Y por favor que nadie suponga que ese es el grupo más espiritual, porque Pablo los coloca en el mismo nivel de los demás. Ustedes han escuchado personas que para justificar el hecho de que no son miembros de ninguna iglesia, ellos son agentes libres, ellos dicen: yo no sigo hombre. ¿Han oído eso? Yo solo sigo a Jesús. ¿Verdad que han oído eso? Y más en una época tan individualista como esta en la que nosotros vivimos. Bueno, tal parece que este último grupo en Corinto tenía un título similar. Ellos negaban un lema similar. Ellos negaban la necesidad que todos tenemos de líderes, de pastores, de maestros humanos, a pesar de que es el mismo Cristo quien provee a su iglesia tales líderes, porque la iglesia los necesita.
Efesios capítulo 4 versículo 11, y él mismo, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que ellos edifiquen a los santos para la obra del ministerio. Los pastores son esenciales en la obra del ministerio. Así que, como bien señala John MacArthur, este último grupo, los de Cristo, tenían el nombre correcto, pero no la actitud correcta. Y estaba contribuyendo al problema de división en Corinto, lo mismo que los demás. Es por eso que Pablo les pregunta en el versículo 13, si acaso Cristo está dividido. ¿Cómo puede haber en la iglesia una facción, un partido que se autoproclame ser seguidora de Cristo, como si los demás creyentes fuéramos seguidores de otra cosa? Como si los demás creyentes no le perteneciéramos al Señor. Mis hermanos, todos los cristianos tenemos el mismo Salvador, porque fue Cristo el que murió por nosotros, no ningún predicador, no ningún pastor. Por más fiel que ese pastor o predicador pueda ser. ¿Y en qué nombre hemos sido bautizados todos? En el nombre de Cristo, para que quede bien claro que nos hemos colocado bajo la autoridad del Señor. Nos bautizamos en su nombre. Mis hermanos, a final de cuentas, aún los mismos predicadores le pertenecemos a Cristo. Como dice Pablo al final del capítulo 3, versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mis hermanos, nosotros podemos y debemos beneficiarnos de todos aquellos a quienes Cristo ha llamado y capacitado para enseñar su palabra en la iglesia, pero la esencia de nuestro ministerio como pastores y como predicadores es llevarlos a ustedes a mirar a Cristo, no a nosotros. Es a mirar a Cristo. Y yo creo que si esta advertencia era importante para los cristianos del primer siglo, para nosotros en el siglo XXI es todavía más crucial. Esta es una época en la que nosotros podemos entrar en contacto con muchos ministerios, con muchos predicadores alrededor del mundo entero, por medio de la internet, por medio de otros vehículos masivos de comunicación. Y es indudable, hermanos, que algunos siervos del Señor de buena doctrina, poseen dones extraordinarios de enseñanza y de predicación, y nosotros todos podemos beneficiarnos de esos dones que Dios ha dado, pero hay un peligro envuelto en eso. Hay un peligro. Escuchen lo que dice un comentarista al respecto. Algunas veces esta mentalidad fragmentaria de la que Pablo está hablando en el pasaje se manifiesta en aquellos cristianos que siguen a ciertos predicadores que presiden sobre un vasto imperio religioso, mientras descuidan el ministerio del pastor fiel que tienen en su propia iglesia. Otras veces, dice este autor, se manifiesta al revés en aquellos cristianos que se glorían de su pastor y miran con desprecio a otros pastores fieles de la misma comunidad. ¿Ven el problema? Me encanta oír a Piper, me encanta oír a MacArthur, me encanta oír a C.J. Mahaney, me encanta oír a fulano. Bien, qué bueno, hermano, edifícate. Pero no olvides que estos dominicanitos son los pastores que Dios te dio. Esa es la realidad. No solo de esta iglesia, es la realidad en un montón de iglesias. Y por favor, tampoco caigan en el pecado contrario.
Hermanos, yo le doy muchas gracias al Señor por la manera como Él ha estado obrando a través de muchos pastores de una mentalidad similar con los que tenemos comunión, porque nosotros no estamos en competencia. Damos muchas gracias al Señor por la comunión que tenemos con un hombre como Otto Sánchez, con Tomás Martínez, con Héctor Santana, con Miguel Núñez, con Ángel Castillo, con Francisco Guzmán, y seguro se me está quedando otros nombres, Ernesto Santiago. Gracias al Señor porque podemos sentarnos tranquilamente en una mesa, aunque sabemos mutuamente que tenemos ciertas diferencias, pero somos uno en Cristo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso le da gloria a Dios. Y eso promueve más eficientemente el evangelio que nosotros predicamos. Queridos hermanos, el mismo Cristo que nos colocó en una iglesia local para que nos beneficiáramos de los pastores que Él ha puesto sobre nosotros, es el mismo Cristo que ha puesto pastores en otros lugares para beneficios de otras iglesias, y en algunos casos, algunos de esos pastores, Dios les ha dado un ministerio de muy amplio alcance, y damos gloria a Dios por eso. Benefíciate de esos dones, pero siempre recuerda que esos hombres solo serán útiles en tu vida en la misma medida en que te lleven a amar más a Cristo, en la misma medida en que te lleven a admirar más a Cristo, no a ellos, a Cristo. Y el mismo Pablo es un ejemplo de eso. Yo no tengo tiempo para leer todo lo que estudiamos la vez anterior, pero lean otra vez cuando lleguen a sus casas el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 1 al 9, y ustedes van a ver cuántas veces Pablo repite en ese pasaje: Cristo, 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 Cristo. Porque Él es el centro de nuestra vida y ministerio. Si todos nosotros estamos luchando en dependencia del Señor para mantener a Cristo ahí, vamos a tener una iglesia unida. Lo segundo que Pablo nos enseña en este pasaje es que la verdadera unidad cristiana se produce cuando mantenemos intacto el evangelio de la cruz. La verdadera unidad cristiana se mantiene en una iglesia, se produce en una iglesia cuando mantenemos intacto el evangelio de la cruz. Vean otra vez el versículo 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En los días del apóstol Pablo, los hombres se distinguían entre sí en base a diferentes categorías humanas: judíos y griegos, romanos y bárbaros, libres y esclavos, ricos y pobres, nobles y plebeyos. Pero ahora Pablo nos dice que la verdadera línea divisoria que separa a los hombres es la palabra de la cruz, el evangelio. Para aquellos que se pierden, ese mensaje es una tontería, ese mensaje es una locura. ¿Cómo es posible que la salvación de la raza humana dependa de un judío que fue crucificado en una cruz? Eso no tiene sentido, eso debe ser algo absurdo. Pero eso que para los incrédulos no tiene ni pies ni cabeza, para aquellos que se salvan, dice Pablo, para nosotros eso es poder de Dios. Es por eso que Pablo no cayó en la trampa
que han caído muchas iglesias en el día de hoy, de sustituir el mensaje del evangelio por un discurso ingenioso o por un programa más atractivo, porque él sabía que los corintios no necesitaban más filosofía, él sabía que los corintios no necesitaban más entretenimiento. Ellos necesitaban que se les anunciara con toda sencillez y claridad la obra de salvación que Dios llevó a cabo a través de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo fue a Corinto, él quiso dejar bien claro que su mensaje no consistía en otro sistema filosófico superior a los demás. No, era el anuncio de un plan de redención diseñado por Dios, ejecutado por Dios, cuyo centro es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que Pablo está haciendo aquí? Por más inteligente que un hombre sea, de ninguna manera podría descubrir por sí solo el plan de redención, de salvación diseñado por Dios. Pablo dice en el versículo 21 que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pueden ser geniales para muchas otras cosas, y el hombre definitivamente es un ser genial. Pero en lo que respecta a la salvación de sus almas, el hombre necesita que Dios le dé entendimiento. Y Dios ha decidido hacer eso a través de una metodología que la sabiduría humana nunca hubiese podido prever: la locura de la predicación. La locura de la predicación, en otras palabras, a través de la proclamación de eso que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo por pecadores, aunque al hombre le parezca una locura. Lo que estoy diciendo, y amigo que estás aquí en esta mañana, déjame decirte esto con toda claridad: nadie será salvo a menos que crea en Cristo. Nadie. Y nadie puede creer en Cristo a menos que se exponga al mensaje del evangelio. Sustituir la proclamación de ese mensaje por un programa más atractivo, por un mensaje más ingenioso, es echar a un lado el poderoso instrumento que Dios ha prometido usar para salvar a los pecadores. Ahora bien, ¿qué tiene todo eso que ver con la unidad de la iglesia? Recuerden, hermanos, ese es el tema que Pablo está tratando aquí. No lo olviden, desde el capítulo 1, versículo 10 hasta el capítulo 3, versículo 23, el tema es la unidad de la iglesia, y nosotros debemos interpretar esos pasajes a la luz de ese tema central. ¿Qué tiene esto que ver con la unidad de la iglesia? Tiene mucho que ver. Los ciudadanos de Corinto se dividían entre sí dependiendo de la escuela de pensamiento con la que se alineara cada uno. Pero esa división no tiene lugar en la iglesia, porque todos estamos alineados con la sabiduría de Dios revelada en el evangelio, si somos verdaderamente cristianos. Mis hermanos, la cruz de Cristo es el único punto válido de referencia para trazar una línea de separación entre los hombres. Solo la cruz de Cristo. En un lado están aquellos que creen que el mensaje del evangelio es una tontería,
En el otro lado están todos aquellos que lo han abrazado de todo corazón por medio de la fe. Ese es el elemento que produce una verdadera unidad en la iglesia de Cristo, cuando estamos todos conscientes de que ese hermano, ese creyente que está sentado a tu lado, con el cual nosotros adoramos cada domingo, ha sido llamado eficazmente a salvación por el mismo Dios que nos llamó a nosotros. Fuimos lavados por la misma sangre, fuimos comprados por el mismo precio. Independientemente de las diferencias humanas que pueda haber entre nosotros, o la diferencia en criterios en cosas secundarias, mis hermanos, nosotros disfrutamos de una misma salvación llevada a cabo por el mismo Salvador. De manera que nuestra unidad exalte el Evangelio. Nuestra unidad exalta el Evangelio. Nuestras divisiones oscurecen el Evangelio. Porque cuando nos dividimos por cosas secundarias, estamos diciendo que el Evangelio no es tan importante. ¿De qué lado estás tú, hermano? Amigo que estás aquí. ¿Del lado de aquellos que creen que el Evangelio es una tontería? ¿O estás del lado de aquellos que han abrazado el Evangelio de todo corazón? Pero en tercer lugar, Pablo también nos enseña en este pasaje que la verdadera unidad cristiana solo es posible cuando todos estamos cultivando un corazón humilde. La verdadera unidad cristiana solo es posible cuando todos estamos cultivando un corazón humilde. Vean conmigo los versículos 26 hasta el 31 del capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es según el mundo, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Una de las estrategias publicitarias que se usan en el mundo para promover ciertos productos es buscar a gente famosa que los use. En otras palabras, si la gente, sobre todo las mujeres, se enteran de que la actriz tal se lava la cabeza con tal champú, eso va a mover a las mujeres a usar el mismo champú. Como si el champú te va a cambiar la cara y te va a hacer parecer esa actriz. Ya eso es otra cosa. Pero esa es la idea. Si un artista compra en una tienda, esa tienda debe ser buena. Y yo quiero comprar mi ropa ahí. Lo lamentable, mis hermanos, es que algunos cristianos pretenden usar esa misma estrategia para atraer a la gente al Evangelio. Valerse de gente famosa en la política, en el deporte, en el mundo del entretenimiento para atraer personas. Recientemente recibí una carta que me chocó, porque era la carta de una artista que en los años 70 fue muy famosa, aún aquí en República Dominicana. Voy a reservarme su nombre. Pero ella me escribió una carta, nos hemos escrito 2 o 3 veces, porque ella me decía que cuando ella se convirtió al Señor en el año 2007, en medio de una crisis en su vida, de inmediato las iglesias quisieron adueñarse de su testimonio. Y la llevaban aquí, la llevaban allí. Miren, fulana de tal que se convirtió. O sea, eso le da lustre al Evangelio.
Y ella me decía, me dio gozo la carta, porque ella me decía, en mi interior yo decía que hay algo que está mal. Y yo le oraba al Señor, Señor, por favor, guíame, aquí hay algo que está mal. Hasta que ella comenzó a exponerse a otras cosas. Y dijo, esto es lo que está mal. Esas iglesias no están predicando el evangelio. Mis hermanos, esa no es la metodología de Dios. Esa no es la metodología de Dios. Escuchen lo que dice Donald Carson. ¿Cómo es que siempre alardeamos de los atletas, de las personalidades de los medios de comunicación y los cantantes pop que son cristianos? ¿Por qué deberíamos pensar que sus opiniones o experiencias de la gracia tienen más significado que las de cualquier otro creyente? Cuando hablamos a la gente de fuera, de las personas que hay en nuestra iglesia, oigan eso, pensamos inmediatamente en los rechazados, en los humildes que se han vuelto cristianos, o nos gusta impresionarles con la importancia de algunos hombres y mujeres convertidos al cristianismo. El movimiento evangélico occidental moderno está profundamente afectado por el virus del triunfalismo. Y la enfermedad resultante destruye la humildad, minimiza la gracia y les rinde demasiado tributo al dinero, a la influencia y a la sabiduría de nuestros días. Termina la cita. Miren, mis hermanos, Pablo dice en este texto que acabamos de leer que es Dios el que escoge y es Dios el que llama. ¿Lo vieron aquí? Mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Es Dios que escoge, es Dios el que llama. Y Él decidió buscar dentro del mundo a las personas que tenían menos razones para gloriarse en sus propias capacidades humanas o para gloriarse en su pedigrí. ¿Y por qué Dios lo hace de ese modo? Para que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, sigue diciendo Carson, Dios se deleita en desinflar todas las pretensiones de este mundo rebelde. Mientras los hombres y mujeres orgullosos alardean de sus propios intelectos, Dios elige a los sencillos. Mientras las personas ricas se evalúan unas a otras en base a sus respectivas posesiones, Dios elige a los pobres. Mientras los líderes egoístas buscan el poder, Dios escoge a los del montón. Santiago 2:5, ¿no ha escogido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en fe? Ahora noten que Pablo no dice aquí que ninguna persona rica o ninguna persona influyente o ninguno que tenga títulos académicos puede llegar a convertirse. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo dice en el versículo 26 es que no son muchos en comparación con el resto. En los tiempos de George Whitefield había una condesa, la condesa de Huntington, que se había convertido al Señor. Y ella solía decir que ella fue salva gracias a una M. Dice, yo soy salva gracias a una M. ¿Y a qué se refería? Bueno, aquí en inglés la palabra ninguno es any, A-N-Y. La palabra muchos es many, M-A-N-Y. Y Pablo no dice aquí que ninguno de nobleza se va a convertir. Dice que no son muchos. Y dice, bueno, yo soy salva por una M, porque yo estoy dentro de eso que no son muchos. Yo estoy dentro de esos pocos. Ahora la experiencia nos enseña que no son muchos.
Y aún aquellos que vienen a Cristo desde una posición aventajada según el mundo, tienen que venir delante de Dios reconociendo que no tienen ninguna ventaja espiritual por encima de los demás pecadores. Un pecador rico o con mucha preparación académica necesita tanta misericordia para salvarse como un pecador pobre y un pecador analfabeto. La misma misericordia. Ahora, hermanos, volvamos a nuestro tema. Si esto es así, no hay una cosa más absurda que los cristianos se dividan en torno al prestigio, en torno a la personalidad de ciertos predicadores, porque todos somos miserables salvados por gracia. Aparte de que no es la oratoria ni es la personalidad de ningún predicador lo que va a salvar a ningún pecador. Es el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que salva. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De manera, mis hermanos, que Dios diseñó cuidadosamente la salvación para que solo Él se lleve toda la gloria. Versículo 30 otra vez. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y hermano, pocas cosas pueden ser más conducentes a la unidad de la iglesia que el hecho de que todos nosotros estemos unidos en el mismo propósito de buscar la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. Miren, mis hermanos, y Dios sabe que digo esto con peso y no sin cierta tristeza en el corazón. En toda división que ocurre en las iglesias, el orgullo y el chisme juegan un papel protagónico en un grado o en otro. Y si ustedes se ponen a chequear, se van a dar cuenta que el orgullo y el chisme son hermanos gemelos. De alguna manera, en alguna medida, el orgullo se interpone para que no podamos lidiar con nuestras diferencias en una forma madura y piadosa. Voy a poner un ejemplo, y no porque he oído nada, gracias al Señor, con respecto a esto, no he oído nada, pero voy a dar el ejemplo. Este miércoles, en el culto de oración, avisamos que los pastores, después de haber estado dilucidando la enorme carga de cosas que va a haber aquí este fin de semana, no solamente aquellos que van a participar de la conferencia por su causa, hay hermanos de nuestra iglesia que están ayudando en ese sentido, el coro va a cantar. Nosotros consideramos, después de discutir el asunto, que lo mejor era suspender el culto de la tarde. Y yo decía el miércoles, antes de dar este aviso, decía: miren, hermanos, recuerden aquella escena de una niña en la escuela dominical que la maestra preguntó a los niños: ¿hay algo que Dios no puede hacer? Y una niña respondió: sí, complacer a todo el mundo. No, Dios no puede complacer a todo el mundo y nosotros tampoco. Bien, nosotros sabemos de antemano que esa decisión iba a ser recibida con alegría por algunos y no iba a ser recibida con tanta alegría por otros que preferían su culto en la tarde. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros podemos diferir en cuanto a esa decisión de los pastores, pero comenzar una campaña dentro de la iglesia para hacer sentir mi opinión de que eso es una carnalidad, es una forma soberbia, orgullosa y carnal de defender el punto y altamente divisiva en medio del pueblo de Dios. Es en ese tipo de cosas, y esa es la parte que digo con tristeza, es en ese tipo de cosas que muchos creyentes pueden ser usados por el diablo
para crear división en la iglesia sin darse cuenta de eso. Miren, hermanos, vuelvo y repito, el chisme y el orgullo son hermanos gemelos. Si ustedes ven otra vez el versículo 12, hay una palabra que se repite una y otra vez. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y ya yo me imagino a estos grupos creando problemas en la iglesia, cada cual entendiendo que su opinión era la opinión. Y claro, yo no me contento solamente con pensar que mi opinión es la opinión espiritual, sino que yo quiero darme a la tarea de hablar con todo el que yo pueda, todo el que me preste un oído, yo le voy a hablar. No importa que sea hablar de los pastores, no importa que sea hablar de los líderes, no importa que sea hablar de los maestros de escuela dominical, no importa que sea hablar del colegio cristiano Logos, todo el que me preste un oído yo le voy a hablar, porque yo quiero hacerle saber mi opinión. Y tan chismoso es el que habla como el que oye. Tan chismoso es el que habla como el que oye. Y tan diabólico es un pecado como el otro. Si alguien viene a ti trayendo un informe negativo con respecto a otra persona que no está ahí presente, eso, mi amado hermano, se llama chisme. Eso se llama murmuración, y la Biblia dice que eso viene solamente del infierno. Eso es del diablo, no importa quién lo esté diciendo. Eso es diabólico, eso es dejarse usar por el diablo. Y mi oración en esta mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, es que si tú has participado de ese pecado, hablando o escuchando, no te quedes sin hacer nada por el amor de Cristo, por su gloria, por la iglesia. Mi amado hermano, mi amada hermana, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Tú has sido un instrumento de Satanás para crear problemas en la iglesia. Eso es serio, bien serio. Y nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Miren, hermanos, yo no creo que Pablo se sintiera amenazado por Apolos. Pablo no se sentía amenazado. Dice en el capítulo 3, versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Somos servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ven, hermanos, Pablo no se sentía amenazado. ¿Por qué Pablo estaba atacando este problema? Porque Pablo sabía que los que eran de Apolos, o los que eran de Cefas, o los super espirituales que eran de Cristo, seguramente ya no estaban prestando atención a la palabra de Pablo. Eso estaba minando el ministerio de Pablo. Mi amado hermano, cuando tú te das a la tarea de chismear en contra de tus líderes, entiende que el diablo te está usando para crear una coraza en el oído, en el corazón de ese hermano. Cuando escucha a ese pastor predicando aquí, ya va a tener un prejuicio porque tú contribuiste a eso. Eso es serio, eso es diabólico, y debemos arrepentirnos de ese pecado. Oh, cómo me gustaría que al final de este sermón nosotros podamos escuchar testimonios de personas que vengan y digan, yo he pecado, yo he hecho lo malo delante del Señor.
Mi hermano, si hay un grupo de personas en el mundo a quienes les resulta totalmente absurdo actuar con orgullo, actuar con soberbia, es a los cristianos. ¿Saben por qué? Porque el hecho de decir que somos cristianos es un aviso público de nuestra pecaminosidad y de nuestra bajeza. Nosotros no tenemos nada que defender. Lo único que tenemos que defender es el honor de nuestro Salvador. Y qué triste cuando hay un grupo de hombres y mujeres en una iglesia trabajando a brazo partido para que la iglesia avance, y hay un grupo de personas detrás bombardeando y criticando a los que están trabajando. Qué triste. Oh, que Dios nos libre de ese espíritu. En nuestro próximo estudio nosotros vamos a continuar expandiendo estas otras enseñanzas de Pablo acerca de la unidad en la iglesia, pero antes yo quisiera llamar vuestra atención a las palabras de Cristo en la oración intercesora. Vayan conmigo a Juan 17. Y hermanos, ustedes me han oído decir esto muchas veces: la culpa no motiva mi propósito aquí no es crear un complejo de culpa. Mi propósito es que la culpa nos lleve al arrepentimiento. Para eso está el Evangelio. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El Señor está a punto de ser arrestado a unas horas de su muerte en la cruz cuando pronuncia esta oración por sus discípulos, y es evidente la preocupación del Señor por la unidad de su pueblo. Versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Tú estás incluido aquí. Fue por ti que Cristo oró aquella noche. ¿Y sabes lo que Cristo pidió por ti, pidió por mí y por todos nosotros? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow, hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí es que el mundo debe ver tal unidad, tal amor entre nosotros, que sean llevados a ver que hay algo poco común en este pueblo.